Bueno, ahora sí, vamos a hablar entonces de la supremacía constitucional. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que mencionar si nos toca esta unidad es el artículo 137 de la Constitución Nacional. Porque en este artículo se establece el orden de prelación de las leyes. La famosa pirámide de Kelsen, ¿verdad? Dice, la ley suprema de la República es la Constitución. No hay ninguna ley que esté por encima en la República, ninguna ley que esté por encima de la Constitución. ¿Cuál es la Carta Magna? Que es la Constitución, ¿verdad? O sea, la Carta Magna es la Constitución Nacional, ¿verdad? ¿Y la Ley Suprema? Y la Constitución, esa es la ley, son sinónimos, ¿verdad? Ley Suprema, Carta Magna, Constitución Nacional, son lo mismo, ¿verdad? Se refieren a la Ley Suprema. Luego, debajo de la Constitución, están los tratados, convenios y acuerdos que son aprobados y ratificados por el Congreso. O sea, es inmediatamente abajo de la Constitución, por encima de las leyes, están los acuerdos internacionales, convenios, que son aprobados y ratificados. Luego tenemos a las leyes que son dictadas por el Congreso, ¿verdad? Y otras disposiciones, dice, de inferior jerarquía. Y ahí ya tenemos a las resoluciones, los decretos, las sentencias, las minutas, las ordenanzas y demás, ¿verdad? Pero lo importante de tener en cuenta es que la ley suprema, en primer lugar, Constitución. Segundo lugar, tratados y acuerdos internacionales que estén aprobados y ratificados. Tercero, están las leyes dictadas por el Congreso. Y en cuarto y quinto lugar ya están disposiciones de inferior jerarquía, ordenanzas municipales, fallos, resoluciones, ¿verdad? Que están ya por debajo de las leyes, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante esto, ¿verdad? Por lo menos mencionar en cuanto al orden de prelación el artículo 137 y el orden, ¿verdad? La ley suprema 1, tratados 2 y ley dictada por el Congreso 3. Eso me parece importante mencionar en esta primera parte, cuando hablamos del orden de prelación de las leyes. Sí. Acá justamente está. Qué genial. Acá está. Ahí. Muy lento mi computadora. Espérame que... Ahí está. Orden de prelación. Norma fundamental y unificadora de la Constitución. Nada puede ir en contra de la Constitución. Después están los tratados y convenios, ¿verdad? Que decíamos que tienen que estar aprobados y ratificados. Las leyes del Congreso, los decretos del Poder Ejecutivo y los reglamentos, resoluciones y actos jurídicos que están en el quinto, vamos a decir, el quinto orden de prelación, ¿verdad? Importante mencionar que un tratado, una ley, un decreto no pueden ir en contra de la Constitución Nacional. Porque lo que establece el concepto de la supremacía es que la ley madre, la ley que rige el sistema jurídico interno, es la Constitución. Por lo tanto, nada es superior a ella y nada puede ir en contra de ella. Y si algo va en contra de ella, prevalece la Constitución. De eso se trata la supremacía. Bueno, entonces, cuando nos referimos a actos opuestos a la Constitución, dice el 137 en ese sentido, quien quiera que intente cambiar dicho orden, o sea, el orden de prelación, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. O sea, no puede ir ninguna norma en contra de la Constitución Nacional. Eso no se puede, ¿verdad? Y no se puede tampoco alterar el orden de prelación de las leyes. No se puede. Nunca por una disposición del Ejecutivo o del Congreso, un decreto va a tener más fuerza que una ley. Antes existía el famoso decreto ley. Eso ya no existe, ¿verdad? La ley está por encima de los decretos. Y la Constitución está por encima de la ley. Entonces, nada puede estar por encima de la Constitución. Señor, señora. Que ahí hay un salvo que
por ejemplo, el tema de, del decreto presidencial acá en la pandemia 2020. Sí, ese es un tema, vamos a decir, más fáctico que cualquier cosa, ¿verdad? Es un tema que, bueno, está en contra, ¿verdad? Pero si vos hablas de, si te toca este tema, le decís eso, vamos a pagar un punto más. Salvo que, me explico, porque corresponde al interés general sobre el particular. En este caso, cuando fue algo de necesidad y urgencia, Claro, el presidente tiene esa atribución. claro, lo que dice Juan Esteban es que durante la vigencia de la pandemia, por un decreto del presidente, se restringieron libertades consagradas en la Constitución, por ejemplo, como la libertad de tránsito. Entonces, lo que quiere decir Juan Esteban es, el presidente por decreto no puede prohibir transitar de 8 de la noche a 5 de la mañana porque el derecho al libre tránsito lo tengo consagrado en la Constitución. Pero el razonamiento que hace Juan Esteban es el siguiente: fundado en el interés general, que es la preservación de la salud y evitar más muertes, entonces vamos a decir que se toma no sé si es llamar el pedido, ¿verdad? Pero la atribución dispuesta por el presidente, ¿verdad? Es una cuestión muy particular, muy de hecho. Yo en lo particular no me animaría a entrar ahí porque no conozco mucho del tema, ¿verdad? Pero en lo que sí tenemos que ser muy así dogmático es que nada está por encima de la Constitución. Eso está previsto en el artículo 137, la supremacía de la Constitución, ¿verdad? Y establece luego un orden de prelación que está en consonancia a lo que establece la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Ese es el orden de prelación de nuestras leyes. Y toda aquella disposición que vaya en contra de la Constitución no va a tener validez. Carecen de validez, claro. O toda aquella disposición que tienda a invertir el orden de prelación de las leyes también carecen de validez. O sea, eso es lo que establece nuestro artículo 137. El caso particular del tema de los decretos en pandemia lo pueden mencionar como una suerte de caso fáctico, ¿verdad? En donde un decreto tiene o restringe una libertad, en este caso consagrada en la Constitución, por un hecho puntual y relativo a una enfermedad contagiosa y bueno, en este caso en función al interés general, entonces se viene a restringir una libertad consagrada en la Constitución, ¿verdad? Es un tema que pueden tocar. Yo en lo personal no, la verdad que no tengo mucha, vamos a decir, información como para lanzarme y tengo miedo de equivocarme, ¿verdad? Señora. Yo le encargaría por el lado de que podemos decir que este decreto de no circulación desde tal hora puede significar un antecedente acá en el Paraguay como si un acto de anticonstitucionalidad, pero fue dentro de un estado de necesidad para velar por un bien jurídico que es la vida, ¿verdad? Sí, es un buen argumento. Yo le encargaría de ese lado, ¿verdad? Es un buen argumento. Darle como un antecedente nomás para que la persona entienda que nosotros sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Claro, sí, es un buen argumento. Es un buen argumento. Bueno, entonces eso en cuanto a los actos opuestos a la Constitución, ¿verdad? No se puede alterar ni cambiar el orden de prelación de las leyes y el artículo 138 dice de la validez del orden jurídico, ¿verdad? Esta Constitución no perderá su validez si dejara de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. O sea, la propia Constitución te dice cómo tenés que modificarla y cómo tenés que, en este caso, reformarla. Si vos modificás o derogás la Constitución por un mecanismo que no está previsto dentro de la Constitución, esa derogación o esa modificación no tiene efecto alguno. Por eso continúa diciendo, en la hipótesis de que una persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución, detenten el poder público, sus actos serán nulos y sin ningún valor, no vinculantes, y por lo mismo el pueblo, en el ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, quedará dispensado de su cumplimiento. O sea, si se le ocurre en este caso al INOO asumir el poder tomando por la fuerza
y quitándole al presidente de sus funciones, cualquier orden que dé el INOO no va a ser de cumplimiento obligatorio, porque el mecanismo por el cual asumió el control del gobierno no está previsto dentro de la Constitución, por lo tanto él es considerado un usurpador. Y yo no estoy obligado a cumplir lo que dispone un usurpador. Eso es lo que dice respecto a la validez del orden jurídico, ¿verdad? Se autoriza a los ciudadanos a resistir al usurpador por todos los medios que están a nuestro alcance. Los estados extranjeros que por cualquier circunstancia se relacionen con tales usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República. O sea, si al INOO se le ocurre quitar un préstamo del FMI por 40.000 millones de guaraníes y después pretende el FMI cobrar esa deuda del Paraguay, esa deuda no va a estar reconocida por el Estado. ¿Por qué? Porque esa deuda fue contraída por un gobierno usurpador. Por lo tanto, el Paraguay no está obligado a responder por esa obligación, que fue contraída por un usurpador. Entonces, en cuanto a lo relativo a la validez del orden jurídico, tenemos que decir que la Constitución siempre va a ser válida siempre y cuando no sea modificada o derogada por los propios procedimientos que están establecidos en la propia Constitución. Cualquier mecanismo ajeno a lo que dispone la Constitución no va a hacer perder validez ni vigencia a esta Constitución nacional, ¿verdad? Y si un usurpador ejerce y detenta el poder y en ese ejercicio del poder emite órdenes, leyes o decretos, esas leyes, órdenes o decretos no van a ser obligatorias en su cumplimiento. O sea, eso en cuanto a lo relativo de la validez del orden jurídico. Artículo 138. A ver un poco dónde me quedé. Entonces, concepto de la supremacía constitucional ya está. El orden de prelación de las leyes ya hicimos. Actos opuestos a la Constitución también ya mencionamos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar del control de constitucionalidad y la obligación de cumplir la ley. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Dice, siendo la Constitución la ley suprema de la nación, el control de su cumplimiento le corresponde a un órgano jurisdiccional. ¿Cuál es ese órgano? La Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En nuestro caso, es la Sala Constitucional, que está compuesta por 3 miembros, que es lo que decía Juan Esteban. Acuérdense de la cantidad de miembros, ¿verdad? Son 9 en total, y hay 3 salas, penal, civil y constitucional. La Sala Constitucional tiene 3 miembros. Entonces, el control, ¿qué quiere decir control de constitucionalidad? Es el control que ejerce este órgano, que es la Corte Suprema, relativo a todo lo relativo al cumplimiento de lo que dispone la Constitución. Entonces, si un legislador es, en este caso, expulsado del Congreso por un medio que no está previsto en la Constitución o que es contrario a la Constitución, entonces el órgano de control de constitucionalidad, que es la Corte, tiene que expedirse a pedido de la parte interesada siempre, ¿verdad? Declarando la inconstitucionalidad de esa conducta que fue dada en el órgano legislativo, por ejemplo. Entonces, el control de la constitucionalidad se ejerce por la Corte Suprema de Justicia a través de los miembros de la Sala Constitucional. Eso es importante. Son los policías de la Constitución los que controlan que se cumpla. Y si no se cumple, ellos hablan al respecto a través de sus resoluciones. Existen 2 sistemas de control. El sistema difuso y el sistema concentrado. El sistema difuso dice, quedan a cargo de varios órganos declarar la inconstitucionalidad. En este caso, no es nuestro caso, vamos a decir, no es el caso del orden jurídico del Paraguay. Nuestro sistema es el concentrado, en el cual un solo órgano puede declarar la inconstitucionalidad. En nuestro país, claro está, es la Corte Suprema de Justicia, como yo mencionaba, a través de la Sala Constitucional, compuesta por 3 miembros.
¿verdad? Entonces, volviendo otra vez a lo inicial, el control de constitucionalidad en nuestro país es a través del sistema concentrado que está ejercido en este caso por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional que está integrada por 3 miembros. Su tarea es el control de cumplimiento de lo establecido por la Constitución y que ninguna norma, resolución o ley o procedimiento vaya en contra de lo que dispone la Constitución. Si fuera así, entonces este órgano tiene la función o la atribución de expedirse, ¿verdad? Indicando la supremacía de la Constitución, ¿verdad? Por eso dice que el efecto de la inconstitucionalidad puede ser relativo o interpartes o general o erga omnes. O sea, cuando es de efecto relativo es mi caso, ¿verdad? En cuando yo invoqué una acción porque no se me quiso devolver mi aporte a una caja que yo estaba aportando. Entonces, el efecto es para mí nomás. No es para todos los aportantes a los cuales se les está denegando la devolución de sus aportes. El efecto es relativo solamente a mí. Por eso se llama efecto interpartes, ¿verdad? Cuando afecta solo a las partes que han promovido la inconstitucionalidad. Entonces, en el caso de Katia González, que ella promovió la acción de inconstitucionalidad, el efecto va a ser para ella nomás. No va a ser para todos los senadores y diputados que hayan sido removidos de sus cargos de una manera contraria a lo que establece la Constitución. Ese es el efecto interpartes o relativo. Y cuando hablamos de efecto general o erga omnes, es cuando la anulación afecta a toda la norma jurídica alcanzada. O sea, el efecto es para todos, ¿verdad? O afecta a todos. Una acción de inconstitucionalidad va contra cualquier acto normativo que se considere inconstitucional, que venga de una autoridad competente. Ejemplo, una sentencia o resolución jurídica arbitraria. Claro, y disculpen que ponga mi caso, ¿verdad? En mi caso particular, yo me fui a la caja bancaria, les dije, señores, devuélvame mis aportes de 4 años, y me dijeron, no, necesitas 10 años de aporte para que se te pueda devolver. Eso va en contra de lo que establece la Constitución Nacional. A nadie se le puede negar el acceso a sus aportes. Eso no puede suceder. Entonces, como una norma que es su propio organigrama interno de la caja bancaria va en contra de lo que establece la Constitución, ¿qué es lo que prevalece? La Constitución. ¿Y cuál es la acción por la cual yo puedo reclamar la supremacía de la Constitución? La acción de inconstitucionalidad, que en este caso tiene un efecto relativo. Y es un efecto que solamente me afecta a mí, ¿verdad? En el cual, bueno, la caja bancaria se allana a lo que dice la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala Constitucional, ¿verdad? En lo relativo a mi pedido en particular. En cuanto a la excepción de inconstitucionalidad, dice, procede en etapa procesal bien determinada. Ejemplo, contra la pretensión inconstitucional de las partes. Los supuestos, dice, por qué se atacan los órganos jurídicos se consideran arbitrarios. Cuando no se ajusta a la ley de la Constitución, cuando se aplica una ley derogada o cuando se aparta de constancia de actos como la violación al principio de congruencia. Esa es la excepción de inconstitucionalidad. En el libro no tenemos algo más sobre eso, porque quiero entender mejor esta parte. Excepción de inconstitucionalidad, dice. Aunque eso no está en el programa. Después del control yo ya me voy a obligación de cumplir. Pero sabes que en el libro tampoco encontré eso. No, y no está lo en el programa. No. A ver un poco. Orden de prelación, acto opuesto, el control, obligación de cumplir la ley, nomás ya está. No, disculpen. No, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Igualmente va a venir bien porque este tema creo que lo vimos. Sí, y aparte preguntas de examen en los parciales. Y creo que está en la parte de poder judicial. Sí, está. No me acuerdo en qué lección, pero está.
y fue pregunta de examen. Ya, pero acá lo importante, sin tratar de entrar otra vez en lo específico, es que el control de constitucionalidad se realiza a través de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que está compuesta por 3 miembros. El sistema de control que utiliza nuestro Poder Judicial a través de la Corte es el sistema concentrado, no es el sistema difuso, porque es un órgano específico el que declara la inconstitucionalidad. Eso en cuanto al control de constitucionalidad que sí está, vamos a decirle, en el programa, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la obligación de cumplir la ley, eso sí, voy a ver lo del libro. En el artículo 197 que está en la, artículo 127 que está en la página 76, dice obligación de cumplir la ley, porque eso no está en el programa por lo que me estoy dando cuenta. En el resumen, perdón, no está. Dice artículo 127, del cumplimiento de la ley. Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley. La crítica a las leyes es libre, pero no está permitido predicar su desobediencia. O sea, yo puedo criticar la ley de pensiones, puedo criticar la ley de impuestos, pero no puedo desobedecer ni pedirle a los demás que desobedezcan la ley y que no la cumplan. Entonces, eso, yo puedo criticar la prohibición de abortar, pero yo no puedo abortar. O sea, yo puedo criticar la ley, pero no puedo desobedecerla. Eso es lo que dice el 127. La ley tiene que cumplirse. El 257 dice los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley. O sea, tanto nosotros como nacionales bajo la soberanía del Estado, como también a los individuos que integran los órganos de gobierno, ¿verdad? Todos en su conjunto estamos sometidos a lo que dicta la ley. Ni el presidente, ni el juez, ni el ministro de la Corte está por encima de la ley. Todos estamos bajo la ley. La ley, nadie está por encima de la ley. Entonces, eso es importante mencionar respecto a la obligación de cumplir la ley. Artículo 127 y artículo 257 de la Constitución, ¿verdad? Toda persona está obligada a cumplir la ley. Los órganos del Estado se subordinan a lo que dicta la ley. Buenos Aires. Validez. Sí, ahora sí, validez del orden constitucional. Vamos a ver un poco. Acá está la obligación de cumplir la ley. Derecho a no presión. Inhabilidades. Voy a leer nomás ya. Validez del orden constitucional. No veo nada en el resumen de esto. Vamos a tomar nomás lo que dice el libro. El libro en la página 77 habla sobre la validez del orden constitucional. Dice el concepto. Primero vamos a leer el artículo 137 en su tercer párrafo. Dice, esta constitución no perderá su validez. Esto ya leímos. Si dejara de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto al que ella dispone. Esto mencionamos nosotros un poquito más arriba. Perdón, se me pasó nomás. Ahora a leer ya me acordé. Esto está acá. De validez del orden jurídico, ¿verdad? Dice, en esta disposición, la ley suprema consagra el principio fundamental en que se basa la defensa de la misma, el de la validez del orden constitucional. Esto significa que debe considerarse que la validez de la Constitución persiste aun cuando se la dejara de observar por actos de fuerza o se declarara su derogación total o parcial por otros procedimientos que no sean
los que la misma prevé. Esto es la vía de la reforma o la enmienda. Claro, lo que te dice es, la Constitución va a ser siempre válida, aunque sea derogada o reemplazada por mecanismos que no están previstos dentro de la misma, va a seguir siendo válida. Aunque deje de observarse la Constitución, va a seguir siendo válida. Las únicas formas previstas y admitidas en la Constitución son la enmienda o la reforma. En este caso, la enmienda puede ser para derogar una ley. Y la reforma, bueno, para cambiar la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, son los dos únicos mecanismos previstos para la modificación o la derogación de leyes de rango constitucional. Cualquier otro mecanismo que sea utilizado no va a ser válido y esta Constitución va a seguir estando vigente, va a seguir siendo válida. Eso es en cuanto a lo relativo a la validez del orden constitucional, ¿verdad? De hecho, dice, podrán darse las circunstancias mencionadas de inobservancia o derogación, pero el principio consagrado sirve de fundamento para la lucha en pos del restablecimiento del orden constitucional y la sanción a los responsables de su alteración. Entonces, si un día se le ocurre a los congresistas cambiar la Constitución por una forma o por un medio o por un procedimiento no previsto en la propia Constitución, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a resistir, tenemos derecho a oponernos. ¿Por qué? Porque las únicas vías son la reforma o la enmienda. No hay otra, no hay otro. Todo lo otro es extendido como acto de fuerza y es considerado nulo, no es válido. Eso es importante mencionar en cuanto a la validez del orden constitucional. ¿Y cuáles son delitos por alteración del orden constitucional? Dice, artículo 137, segundo párrafo. Quien quiera que detente cambiar dicho orden al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. O sea, uno no puede modificar el orden de prelación de las leyes ni puede modificar la propia Constitución por mecanismos que no están previstos en la Constitución. No puede modificarla. Eso va a ser delito que va a estar tipificado y penado en la ley, ¿verdad? En este caso tiene que ser en el Código Penal. No me estoy nomás acordando cuál sería, ¿verdad? Pero seguro que habrá una conducta típica relativa a la modificación del orden constitucional, ¿verdad? O la modificación de cualquier norma de rango constitucional, ¿verdad? Seguramente que habrá. No me estoy nomás acordando. Pero sí está establecido que son delitos. O sea, la conducta es tipificada como un delito. El alterar el orden constitucional. Bueno. Derecho a la resistencia o la opresión. Acá está, justamente, le dije que no me acordaba de los tipos penales. Hay dos. Atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional. Artículo 273 y 269. Voy a leer así rápidamente nomás, ¿verdad? El que intentara lograr o lograra cambios en el orden constitucional fuera de los procedimientos previstos será castigado con pena privativa de hasta 5 años. Entonces, yo no puedo cambiar el orden constitucional, no se puede modificar eso. Y si intento cambiar, eso es delito. ¿Sí? Se entenderá como orden constitucional la configuración de la República del Paraguay como Estado, conforme lo disponen los artículos 1 al 3 de la Constitución. Entonces, eso es importante. Ahora, derecho a de resistencia y la opresión. Esto también, ¿verdad? Es algo que nosotros ya mencionamos, pero vamos a volver a reiterar, ¿verdad? Dice, el derecho de resistencia a la opresión. Por otra parte, lo prescripto en el 137 da sustento jurídico a la consagración del derecho de resistencia a la opresión. El mismo está reconocido en su aspecto de resistencia pasiva
o desobediencia en los siguientes términos. O sea, yo no estoy obligado a cumplir una ley que no fue establecida por los mecanismos que la propia Constitución da o establece, ¿verdad? O sea, yo estoy autorizado a desobedecer, dice el 138, en la hipótesis de que una persona o grupos de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución, de tentar el poder público, sus actos se declararán nulos y sin ningún valor, no vinculantes, y por lo mismo el pueblo, en ejercicio del derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento. Entonces, si asume el INO o el poder y empieza a prohibir el tránsito de las personas, empieza a prohibir cierto tipo de actividades, la gente no se puede reunir en las calles, la gente no puede salir de tal hora a tal hora, en el nuevo gobierno del INO que tomó por la fuerza, yo como ciudadano tengo derecho a desobedecer, tengo derecho en este caso a no obedecer a las, vamos a decir, disposiciones de ese gobierno usurpador, ¿verdad? Y, señora. Consulta, fuera del tema de la ausencia, también el gobierno por la fuerza, también era un gobierno de hecho, sí, sí, era un gobierno sí, de hecho, sí, puede ser por un golpe de Estado o por la desaparición de todos los miembros. Gracias. Sí, eso es internacional público, ¿te acordaste? Sí, pero utilizamos también inconstitucional. Sí, tiene relación. Después dice, en cuanto a su aspecto de resistencia activa o insurrección, se establece lo siguiente, que es lo que yo mencionaba recién, ¿verdad? Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores por todos los medios a su alcance. Entonces, si el INO toma el poder por la fuerza y quiere obligarme a quedarme en mi casa y que no salga, por decreto o por un toque de queda, yo estoy autorizado a desobedecer. Es más, tengo el derecho a resistir por todos los medios que estén a mi alcance. Siempre esto en consonancia con la figura de la validez del orden constitucional. ¿Por qué? Porque el orden constitucional establece cuál es la forma de sucesión de los gobiernos. Es a través de elecciones, se establecen periodos, fechas y mecanismos por los cuales un presidente va a ser o va a asumir el poder. Cualquier forma extraña a lo establecido en la Constitución va a ser considerado usurpación y yo estoy autorizado a resistir. Eso es lo que dice el 138. Buenos Aires. Después dice tratados suscritos por gobierno usurpador. Bueno, ¿qué pasa si el gobierno usurpador suscribe un tratado con otro estado? El Estado paraguayo no está obligado. No está obligado a cumplir ese tratado. ¿Por qué? Porque fue suscrito por un gobierno usurpador. ¿Entendés? Dice, los estados extranjeros que por cualquier circunstancia se relacionen con tales usurpadores. El presidente de Argentina se relaciona con Lino O, que tomó el poder por un golpe de Estado. No podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador. Lino O quiere celebrar un tratado con Argentina por el cual Argentina le presta a Paraguay 100 millones de dólares, ¿verdad? Para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República del Paraguay. Claro, el Paraguay no está obligado si es que ese convenio o tratado fue celebrado por un gobierno usurpador. No está obligado a cumplir ese tratado o pacto. Eso en cuanto al tratado suscritos por gobierno usurpador. Y en cuanto a la inhabilidad por atentar contra la Constitución, vamos a ver en el 236 dice, los jefes militares o los caudillos civiles de un golpe de Estado, revolución armada o movimientos similares que atenten contra el orden establecido por esta Constitución y en consecuencia asuman el poder como presidente de la República, vicepresidente o ministro o mandato militar propio de oficiales generales, quedan inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público por 2 periodos constitucionales consecutivos,
sin perjuicio de sus respectivas responsabilidades civiles y penales. Entonces, si Lino O tomó el poder por la fuerza o intentó tomar el poder por la fuerza para ser presidente, vicepresidente o ministro, él queda inhabilitado por 2 periodos constitucionales para poder postularse como presidente o poder ocupar algún cargo público. Esa es la sanción que establece la propia Constitución en cuanto a la inhabilidad, ¿verdad? Por atentar contra la Constitución. O sea, es el castigo por haber atentado contra el orden constitucional. Además de las acciones civiles y penales que puedan emerger. Eso es además, ¿verdad? Obviamente, ya sabemos que incurrir en un delito penal, ya sabemos, posiblemente haya una acción civil, pero además de eso, hay un castigo que establece la Constitución. Hay una inhabilidad en este caso, de participar o de ser funcionario por 2 periodos constitucionales. O sea, no puede ser funcionario público, ningún cargo público puede ocupar. Por 10 años sería, porque 5 años dura cada periodo constitucional. Bueno, con eso terminamos esta unidad número 3. No sé si hay alguna pregunta, consulta.